empezar por aquí. Necesito su atención. Dice 1 Timoteo 3, 16 y 17. Dice que toda la escritura es útil y es buena para corregir y para redarguir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, toda la escritura es didáctica, es decir, toda la escritura nos enseña algo. Y es necesario que entendamos que por qué Dios habla lo que habla. No es casualidad, no se lo sacó de la manga, no quiso nada más dar un ejemplo. Mire, lo que hoy vamos a aprender es muy interesante. Y no solo es interesante, sino que es liberador. Porque muchas veces hemos encontrado iglesias donde nos dicen, no, tú no cuestiones, tú nada más crees. Y en un sentido, creer por fe no quiere decir creer a ciegas. Quiere decir creer entendiendo la luz de la palabra. Dice claramente, muchos salmos, incluido, y bueno, si usted lee el Salmo 119, habla mucho acerca de la palabra de Dios, y dice en un versículo que dice, lumbrera es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Esto qué quiere decir? Que la fe no es saber, es ir a ciegas, ir a oscuras, sino es ir viendo con esta luz. La fe es ir viendo con esta luz. No es ir a ciegas, no es ir con los ojos cerrados, es ir viendo, pero a través de esta luz. Entonces, yo he notado a través de los años que las personas que defienden argumentos como que la Biblia es un libro antiguo, está manipulada, cómo saber que Dios es alguien que no la ha leído y muchísimo menos practicado. Porque al momento en que tú empiezas a leer y a entender y a practicar la escritura, te das cuenta de que ni es antigua y muchísimo menos es contradictoria. Al contrario, es nutritiva. Además es sobrenatural. Además es maravillosa. En esta escritura vemos que Jesús solamente ocupó 3 temas para dar sus sermones. Él no vino y dijo, a ver, les voy a enseñar a sacar demonios. Lección número 1. No. Él tampoco dijo, miren, para poder sanar a un enfermo necesitas apunte. No. Él vino a hablar de 3 temas en particular y todos abarcan un solo tema. Su reino, el rey del reino y la administración de esta reino. Jesús todo su discurso estuvo hablando el reino de los cielos es como el reino de los cielos se parece a benditos los quebrantados de corazón porque de ellos era el reino de los cielos. Todo su discurso giraba alrededor de un solo tema, el reino de los cielos. De hecho, su primer discurso fue: vayan y avísenles que el reino que se arrepientan porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces Jesús no vino a levantar una iglesia y su discurso no era religioso. Mire, un reino, cuando hablamos de un reino, no estamos hablando de una iglesia y no es de lo que nosotros entendemos por iglesia, pues. Nosotros entendemos por iglesia en un término religioso. Un edificio con personas muy religiosas, y esto es lo que nosotros entendemos por iglesia, pero Jesús no predicó esto. Jesús estaba hablando de un reino, y un reino es un discurso político. Él estaba hablando que el reino de los cielos se había acercado. ¿A dónde? ¿A dónde se había acercado el reino de los cielos? A la tierra, ¿cierto? Déjeme, por alguna razón, representarlo así. ¿Sale, vale? Su atención acá, por favor. ¿Dónde están los músicos?
Ve y diles que tendrán tiempo para ir al baño después. Que vengan, por favor. Cualquiera de ustedes, por favor. Ok. Reino de los cielos, ¿sale? ¿Por qué Dios no dijo el país de los cielos? ¿Por qué no dijo la nación celestial? ¿Por qué todo lo comparó con un reino? Bueno, es que el reino es un sistema político que tiene determinadas características, por lo cual Dios dijo, tiene mi sistema, mi plan, tiene que ver con un reino. Y mire, una de las características que tiene un reino, usted lo sabe mejor que yo, aquí tengo muchos politólogos, o gente que se dedica a la política. ¿Qué características tiene un reino? Que hay un rey, muy bien. ¿Y él cómo gobierna? Con justicia. Bueno, no siempre. ¿Mande? Un rey reina a través de leyes, muy bien. ¿Y quién las hace estas leyes? ¿Mande? El mismo rey hace las leyes en un reino y no le pide su consideración a nadie. Y este rey se hace acompañar por un parlamento. ¿Está usted de acuerdo conmigo? ¿Hasta ahí? ¿Sí? ¿Ya se acordó de las clases de la secundaria? Ok, hasta ahí vamos bien. Entonces tenemos un rey absoluto que hace las leyes del reino. Quiero empezar por el hecho de que cuando Dios forma la tierra, quiero que vea esto. Dios es amor y uno puede pensar en el amor, pero cuando uno está enamorado, ¿qué características uno tiene? Cuéntame, ¿qué le nace a uno hacer? ¿Cómo qué? Dar ese amor, ¿verdad que sí? Muy bien. Entonces Dios, siendo amor, se vio con sus ángeles y dijo, no me es suficiente, tengo que darme a alguien. Y entonces pensó en hacer una creación y a unos creados a su imagen y semejanza para poder él dar toda su personalidad a ellos y todos sus beneficios a ellos. Y entonces Dios forma. ¿Qué hace un reino? Bueno, el rey desde aquí pensó en hacer una creación y escogió un planeta. Déjenme pensar que esto es el planeta Tierra. Yo le pido que use su imaginación. ¿Sale? Y escogió un planeta para ir depositar a estas personas a los que él se iba a dar. Y entonces, cuando un reino se extiende hacia otro lugar, ¿cómo se llama esto? Históricamente hablando, ¿cómo se llama? Colonizar. Muy bien. Colonizar. ¿Me está siguiendo? No se pierda. Si se pierde, levante la mano y diga, hermana cabecié, perdóneme, ¿qué dijo? Y si anda cabeceando, mejor párese y despabilese, porque esto es interesante y además es muy importante. Ahorita va a ver por qué. Entonces, cuando un reino coloniza, es muy interesante, pero cuando España colonizó Tenochtitlán y toda parte de Mesoamérica, lo que hace un rey es que él no se va a vivir a la colonia, sino que manda gente del país a la colonia, ¿cierto? Por eso Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Entonces Dios crea al hombre y a la mujer y los manda a la tierra y los hace a su imagen y a su semejanza y con la habilidad de estar en continua comunicación con el rey. ¿Sigue aquí? Bueno, pero hay algo muy interesante. Cuando un rey coloniza otro lugar, pone a sus súbditos, es decir, gente
de aquí a acá, pero manda un virrey, lo que se llama un gobernador. Y ese tiene que ser nacido de aquí, del reino original, conocer el idioma original, la comida, todos los principios del país original. Y entonces dice la Escritura que cuando Dios crea a Adán, sopla en él y su espíritu lo levantó. Entonces aquí hay algo muy interesante. El Espíritu Santo entró en el hombre, porque está de acuerdo que es el Espíritu de Dios. ¿Está de acuerdo? ¿Sigue aquí? Amén. El Espíritu Santo estaba en Adán y de él nace Eva, por lo tanto también estaba en ella. Y ese Espíritu Santo quedó en la tierra en lugar del Padre y él es el gobernador. Hasta aquí me va siguiendo, ya se perdió. Bien. Este gobernador le iba indicando a Adán lo que el Padre quería para él. Pero Dios no le hizo un templo al Espíritu Santo y lo guardó ahí adentro, sino que crea al hombre y el hombre iba a ser la casa del gobernador. ¿Hasta aquí va conmigo? Normalmente en los gobiernos de la tierra llega un punto en donde los súbditos se quieren rebelar y ya no quieren estar bajo el gobierno del rey, porque normalmente los reinos de la tierra, los reyes de la tierra son opresores, son malvados, son duros. Pero en este caso, Adán y Eva no tenían un rey duro y así, pero decidieron independizarse. Tras un engaño de Satanás diciéndole, lo que pasa es que tu rey no es tan bueno como él dice. Lo que pasa es que tu rey no quiere que tú seas mejor. Y entonces los engaña y ellos se dejan engañar y empiezan a querer y a anhelar un autogobierno. Y entonces, al momento en que declaran su traición al rey, su autogobierno, este Espíritu Santo, dice la Escritura que dijo el Señor, no coman de ese árbol porque de cierto les digo que morirán. Si este es el Espíritu Santo que les había dado la vida, este es el Espíritu Santo que les fue retirado. Y murieron espiritualmente. Y el Señor les permitió quedar con vida por una razón. El día que ellos declaran su autogobierno, el Señor les dijo, sí, ustedes se habrán dejado engañar por este traidor, porque quiero que vean que Satanás no fue un diablo como lo pintan en la tele con cuernos y cola, sino un ángel que no quiso estar bajo el gobierno del rey. Y traicionó e hizo toda una rebelión en el cielo, y dice la Escritura que el rey en su soberanía lo desterró del cielo, es decir, lo quitó del reino y lo mandó con todos los que lo siguieron fuera del reino. Hasta ahí me va siguiendo. Este traidor fue el que fue con los hijos, con los representantes de Dios en la tierra, y les dijo, no es cierto que el rey es tan bueno como dice, lo que pasa es que es un egoísta. Yo quiero que lo vayan analizando porque si les suena conocido. Y entonces Adán y Eva dijeron, sí, cierto, si fuera tan bueno, no nos hubiera dado toda la creación y nos hubiera prohibido ese árbol, nos lo hubiera dado completa. Insensatos, ¿eh? ¿A quiénes se parecen? ¿No les suena conocido? Y entonces,
Dijeron, queremos rebelión, queremos revolución, y sacaron a Dios de la jugada. Y entonces este gobernador, al momento en que estos se independizan, ¿qué pasa cuando cuando aquí en México nos liberamos de los españoles? ¿Qué pasó con el gobernador? ¿Nada? ¿Hacia dónde? Se fue de México hacia su lugar de origen, ¿cierto? ¿Y qué pasó con el Espíritu Santo? Se fue, ¿a dónde? A su lugar de origen. A partir de ese momento, el hombre quedó solo. Resultado de su independencia, crisis familiar. Adán echándole la culpa a Eva de la caída, y eso se sobregeneró y degeneró en el asesinato de Caín a Abel. Y dice la Escritura que a partir de ahí la tierra se llenó tanto de violencia hasta Noé, que Dios decidió erradicar al ser humano, excepto a uno, al único que había querido prestarse para poder lograr que éste regresara. Escucha. El plan de Dios para la tierra a partir del pecado ha sido siempre que el Espíritu Santo regresara a la tierra, porque el ser humano no iba a poder gobernar y cumplir con el propósito de Dios sin el Espíritu Santo, que era quien iba a gobernar la tierra y nos iba a hacer saber los deseos del rey. ¿Está ahí todavía? Ok. Entonces, a partir de eso, si usted revisa el Antiguo Testamento narra todos los intentos de parte de Dios para que el Espíritu Santo regresara a la tierra. Déjeme poner un ejemplo. Noé, Dios lo toca, le habla, le enseña el diseño de un arca para salvar a los seres humanos, y le dice, ya no me quieren escuchar, están llenos de violencia, desde el más grande hasta el más pequeño. Diles que yo voy a enviar lluvia para que todo se muera en la tierra porque se ha pervertido, y tú escúchame. Y es muy clara la Escritura en decir que después de que Noé construyó el arca y subieron solamente su familia y nadie más quiso subir, y guardó Dios en el arca los animales. Muchas en las películas vemos a Noé y a sus hijos cerrando el arca, ¿verdad? ¡Corre, que se está metiendo el agua! La Escritura dice que fue Dios el que cerró la puerta. Porque yo quiero que vea el cuadro. Noé escuchaba los gritos de los niños, de las madres, de los padres diciendo, ábrenos, nos estamos ahogando. Gritos desesperados. Y Dios ya les había dado su tiempo. Y Dios evitando que Noé rompiera con el plan, Él cierra la puerta. Qué interesante, no se ve así. Después de Noé vinieron sus hijos, y de esa simiente vinieron Abraham, gente como Abraham, que escuchaba a Dios y le obedecía. Y sobre estas personas, la Biblia dice que el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Abraham hacía sacrificios, Abraham diezmaba, ofrendaba. Abraham es el primero en dar primicias. Y todo esto con un objetivo, que el Espíritu Santo estuviera sobre él. Porque en aquel entonces este gobernador no podía estar sobre la tierra, porque para que él esté sobre la tierra el hombre tiene que estar santo, y él no podía estar sobre la tierra porque el sacrificio no había sido hecho, porque la paga del pecado es muerte.
Y hasta aquí, hasta las ofrendas de Abraham y sus hijos, no había un sistema de sacrificios. Eso fue hasta Moisés. ¿Me está siguiendo? Oigan, le estoy dando una clase teológica maravillosa. Si se duerme, de veras, ¿qué pasó con usted? Ahí al rato usted me va a estar hablando, porque, ay, aquí tengo a mi primo, explíquele lo que Dios sería. No había sistema de sacrificios. Abraham lo único que hacía era decirle a Dios, yo quiero. Yo quiero. Y le ofrecía lo mejor que él tenía, pero no había Dios determinado un sistema de sacrificios que quitara el pecado del pueblo y lo acercara a él. Pero dice la Escritura, vaya usted a En el Éxodo, Dios le saca al pueblo de Egipto, dice la Escritura que oyó. Éxodo 19. Aquí está, sí, muy bien. Éxodo 19, gracias, 5. Dice así, miren. Hasta aquí, Dios solamente había estado con algunos hombres en la tierra, les había hablado, pero solamente aquellos hombres que querían sacrificar para Él, pero no sabían qué hacer, no había nada escrito al respecto, solamente le ofrecían lo mejor que tenían. Pero acá Dios habla con Moisés y le dice así, 19:4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues diréis, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la... qué interesante. Mucha gente cree que por el hecho de que la Biblia dice que Satanás gobierna la tierra, le pertenece. Y no. La tierra le pertenece a Dios. Pero el ser humano, al hacer su acto de independencia, le regaló la autoridad de gobierno a Satanás. Pero la tierra ni de chiste es suya. Ni de broma. Entonces Dios ya no sería soberano. Y dice así: y vosotros me seréis un ¿qué? ¿Reino de qué? ¿Y de gente qué? Esas son palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que le había llamado, y señalarás, versículo 12, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guárdense, no suban al monte ni toquen sus límites, cualquiera que tocara el monte de seguro morirá. Ok. Un capítulo antes, Dios llama al pueblo y le dice a Moisés, dile al pueblo que durante 3 días ayune y durante 3 días laven sus ropas y se abstengan de tener relaciones sexuales, porque quiero que suban al monte y me escuchen. Y el pueblo, cuando Moisés va y les dice, oigan, no nada más me quiere a mí, los quiere a ustedes para hablarles, el pueblo dice, ¿cómo? ¿Para qué? Ve tú, hasta tiembla y se ven rayos y fuego, ay, da miedo. Y le dicen, no, nosotros no queremos ir. Y entonces Moisés
Yo quiero que vea esto porque es muy interesante. Dios no quería un sistema que adelante se fue formando de reyes y jueces y profetas. Dios quería una nación de sacerdotes. Pero ellos no quisieron. Y lo que está pasando en el Antiguo Testamento es un prototipo de cómo Dios, lo que iba a hacer con el pueblo de Israel, lo iba a hacer con la humanidad. Mucha gente dice, es que el Antiguo Testamento no sirve de nada. En el Antiguo Testamento Dios lo que nos da a conocer es cómo Él piensa, cómo Él actúa. ¿Y cuántos intentos Dios ha hecho por tocar corazones de hombres que quieren amarlo para que el gobernador pueda regresar a la tierra y se cumpla el plan original de Dios? Quiere establecer una familia con sus hijos, en donde Él como rey, por eso le llaman Rey de Reyes. No está hablando de los reyes de la tierra, los terrenales. Eso no estaba en el plan de Dios. Dios está hablando de nosotros. Él es el rey nuestro. Por lo tanto, es el rey de los que fueron llamados a gobernar, los reyes. Una nación de reyes y sacerdotes. Y esto es interesante porque cuando un rey hace una regla, nadie lo cuestiona. Uno se somete. No fue lo que hizo Jesús. Coronarse como rey, sujeto al rey. Qué interesante, ¿no? Por eso el discurso de Jesús no era religioso. Cuando Él dijo, Pedro, tú eres una piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La Iglesia Católica lo ha tomado para decir que Pedro es el iniciante de la Iglesia Católica, de la religión católica. Pero cuando Jesús dijo, Pedro, tú eres una roca y sobre ti edificaré mi eclesía, es la palabra en griego. Eclesía es una palabra que definía al parlamento de César. Eran los encargados, los embajadores, que daban a conocer el corazón del rey, su voluntad, pero sus deseos, pero sus leyes. Entonces cuando les dijo, ustedes van a ser mi iglesia, no les estaba dando un discurso religioso, les estaba dando un discurso político. Aprendan lo que les estoy enseñando, les estaba diciendo, porque ustedes van a ir a enseñarles a los demás lo que el rey quiere. Y si usted y yo somos la eclesía del Señor en este tiempo, no somos una religión. Somos los que estamos pegados al rey para saber lo que quiere y hacérselo saber a los demás. No sé usted, pero a mí esto me enciende. Porque por mucho tiempo la gente ha creído que cualquier religión te puede acercar a Dios. Y no hay nada más falso que eso. Las religiones te alejan de Dios. Una persona me decía, pero es que debes de ser tolerante. Y yo le dije, ¿qué es para ti tolerante? Vamos a redefinir. Porque sí, yo no voy a atacar a otra persona porque tenga otra fe. Pero si para ti tolerante es que no les hable de Cristo, olvídalo. Los voy a ofender con el evangelio del reino. Y les voy a decir, Alá no existe. No puedes andar por la vida matando gente para agradar a un Dios que a la mera hora te va a rechazar, porque eso hace Alá con los musulmanes. Están al contentillo de Alá.
No puedes seguir a un Dios que menosprecia a tus hijas mujeres. No puedes seguir a un Dios que te lleva a odiar a tu prójimo. Eso no es Dios. No puedes andar con un Dios que te dice: haz lo que quieras, yo aquí estoy como espectador, soy un viejito, abuelito, que nada más estoy viendo lo que haces y nada más hago así. Dios no puede hacer eso. Dios es el Rey. Y que en plena facultad nos ha levantado para ser representantes de ese Rey. El Señor luchó y guardó una línea específica